en San Germán ganamos 2 campeonatos, ¿verdad? En el 91. Yo tenía una rotación bien cortita, porque teníamos lo que llamamos los 6 regulares. ¿Qué pasa en el 94? Todo lo contrario. Yo venía en el segundo quarter y sacaba 5 por 5, los traía a ustedes, a mis kamikazes, a apreciar. Teníamos una rotación tan grande, tan amplia, que la única forma de hacerle justicia era ponerlos a jugar a todos. Las selecciones siguen dependiendo específicamente de la buena fe de algunos municipios, de algunos amigos que tienen administrando estadios. Nadie habla español en la selección nacional. Dime cuántos puntos o rebotes nos va a dar el idioma. La gente quiere encajonar el baloncesto rentado internacional con tu conocimiento de categorías menores y escolar. Open mi gente. Dime la verdad, no me mientas. Sí, así es el podcast. Dime la verdad, no me mientas. Con Reyes Ortiz. Dime la verdad, no me mientas. Con Duarte Entertainment. Vamos para encima. Carlos. Hola, señor Reyes Ortiz. Cepero. Profesor. Profesorado. Ya, tantas loqueras que tuvimos que soportarte él y yo, y tú eres profesor hoy día. Pues vamos a empezar yo con 4 cositas. Carlos, te voy a presentar con 4 cositas sencillitas. Hoy tenemos en Dime la verdad, no me mientas, el podcast con Reyes Ortiz. Voy a presentar primero a mi colega, al señor el Hall of Fame, Tiny Kane, y tengo de invitado a Carlos Morales, que lo voy a presentar con 4 cositas bien sencillas. Pues, es de Puerto Rico, de Bayamón, vecino mío, yo soy de Cataño, de Marista, coach del BCN y de la ex coach de la selección nacional. Carlos, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Jun, y buenos días a Tiny y a todos los que tengan acceso a esta transmisión. Tiny, sé que por ahí hace un poquito de frío, a ti te gusta, no sé si Carlos hace frío en Florida. ¿Está bueno, Carlos? Sí, amaneció frío esta mañana para nosotros, ¿no? Pues está en los 40 y pico, casi 50. Que tú sabes que hay un meme en la internet que dice 50 grados en Orlando, en la Florida, y está todo el mundo abrigado y con ropa de invierno. 50 grados en Wisconsin y los tipos están haciendo un barbecue afuera en corto, tú sabes. Carlos está acostumbrado a esto porque fueron muchos años trabajando en Bristol. Así es, así mismo es. Carlos, te estaba siguiendo los otros días y estabas en un torneito en Orlando con unos boricuas ahí que estaban en un torneito. Háblanos un poquito de eso. Sí, el torneo es el torneo que usualmente organiza mi hijo y sus socios, mi hijo Carlos Morales Jr. y Richie Dalmau. Ellos estuvieron por 5 años, 6 años, levantando el programa de Central Point Christian Academy. Este año pasado terminaron ellos tomando la decisión de emprender un nuevo proyecto, que era ellos hacer una escuela que se llama The Academy of Central Florida. Y el torneo, pues cuando estaban en Central Point, había tenido cinco ediciones previas. Esta fue la 6ª edición, pero la primera bajo The Academy of Central Florida. Aprovecharon que ellos son miembros del Grand Session, que es la liga que hay de baloncesto high school de alto nivel a nivel nacional, y trajeron una de las sesiones del Grand Session a jugar. Vinieron varios equipos como Prolific Prep, Balboa, West Oaks, DME, que son escuelas que están clasificadas entre las mejores de los Estados Unidos, junto pues obviamente a The Academy of Central Florida. Y luego entonces también tuvieron otras categorías, como era el Varsity Gold, donde estuvo el B de la escuela de mi hijo, el Varsity Silver, donde estuvo el equipo C, categoría Junior Varsity, categoría Middle School y categoría femenino. Ese torneo pues tuvo un total de 60 equipos, y para que tengan una idea, en un fin de semana tuvo unos 100 partidos. Y pues obviamente hubo equipos de distintas partes, vinieron equipos canadienses, equipos como dije de California, de Washington, de Minneapolis, Minnesota, y entonces varios equipos de Puerto Rico, que ya se ha convertido en una tradición venir al torneo. Fíjate que hubo un año en el que durante la pandemia
no hubo baloncesto escolar en Puerto Rico. Los equipos estaban todos buscando, los colegios, qué hacer, y algunos de ellos por primera vez vinieron al torneo, este torneo invitacional, y a algunos les gustó tanto que vienen todos los años. Por ejemplo, Kingdom viene todos los años, Yara de Toa Alta viene todos los años, la escuela Coelet vino este año por primera vez, y entonces varios equipos que lucieron muy bien. De hecho, hubo un par de campeones en la categoría junior, en la categoría varsity silver, o sea, no en la gold, ganó el equipo de Yara de Toa Alta, y Medrián de Bayamón ganó en la categoría gold. Fueron muy buenas actuaciones. Kingdom jugó muy bien. Coelet, mientras estuvo, les dio el físico para jugar contra estos equipos tan grandes, jugó muy bien también. Así que hubo una muy buena participación de distintos equipos, pero específicamente mucha participación de equipos puertorriqueños. Qué bueno, qué bueno. Carlos, estaba recientemente con las féminas, con el baloncesto de Puerto Rico allá. Cuéntanos un poquito qué pasó en Colombia allí. ¿Estás envuelto? ¿Estás de asesor? ¿Cuál es tu función allí? Pues sí, estoy de asistente de Jerry Batista. Tú sabes que Jerry es uno de las personas que cuando uno comenzó coachando, pues ellos seguían a uno. Teníamos muchas conversaciones en Marista, cuando él era el coach de Belén. En una ocasión me dice, y Tiny se va a acordar de esto, que en las reuniones de la Alianza, él era un coach jovencito. Estoy hablando de 24, 25 años, ya estaba coachando Belén y tenía un trabuco, tenía 2 cuadros. Y entonces dice que en las reuniones de la liga, no importa lo que él proponía, le decían que no. Y que no importa lo que él dijera, era para. Entonces yo le digo, viene un día a preguntarme que cómo era que había que lidiar con esto. Y yo le digo, ven acá, tú tienes el mejor equipo de femenino de high school en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tú le estás dando pela de 30 y 40 a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y cuando tú le estás dando pela de 30 y 40 a todo el mundo, sigues preciando. Y me dice, bueno, sí, pero es con el segundo equipo. Y dice, por eso es que no te hacen caso en las reuniones. Porque le estás cayendo mal a todo el mundo. Así que yo me considero un mentor de Jerry, que luego de eso, como tú sabes, ha ganado campeonatos en la LAI, Sí, en superior, el coach más ganador en el superior femenino. Le llegó su oportunidad de ser el coach de la selección. Y para hacer el cuento largo corto, Puerto Rico nunca había llegado a una olimpiada. Ya han estado en una olimpiada, nunca había llegado a un mundial, ya hemos estado en 2 mundiales. En el último mundial yo tuve la suerte de que él me reclutara como asistente y terminamos entre los mejores 8 equipos del mundo. Y ahora pues estamos en un proceso que es pasar por los torneos preolímpicos. El que mencionas en Colombia fue un precualificatorio de América, donde habían 4 equipos para 2 plazas. Porque ya obviamente Brasil y Estados Unidos estaban clasificados por cómo le fue en el torneo de las Américas, y aparte de eso Estados Unidos porque estaba clasificado ya para la Olimpiada. Pero en el caso de los otros 4 equipos, Canadá, Colombia, Venezuela y Puerto Rico, habían 4 equipos para 2 puestos, y tuvimos la suerte de ganarnos tanto a Colombia, el anfitrión, como a Venezuela. Perdimos un partido bastante bien jugado contra Canadá, lo cual nos clasificó ahora para el preolímpico. Y el preolímpico, nuestro preolímpico de 4 equipos se va a jugar en China en febrero, en la primera semana de febrero. Y ahí juega China, juega Francia, que ya está clasificado, juega Nueva Zelanda y Puerto Rico. Para los efectos prácticos es cuestión de ganar un partido, de ganarnos a uno de esos equipos de China o Nueva Zelanda, porque como te dije anteriormente, Francia ya está clasificado, para entonces estar en la Olimpiada por segunda Olimpiada consecutiva, y eso sería obviamente un gran logro para la federación y sin lugar a dudas para Jerry Batista, que para mi juicio es un verdadero Hall of Famer del baloncesto puertorriqueño. De hecho, es el coach más ganador en el basquetbol puertorriqueño si contamos hombres y mujeres. Bueno, la experiencia conmigo, Jerry, siempre que marco el teléfono, siempre al otro lado contesta. Así que para mí, desde que lo conozco personalmente, siempre es un coach que cuando uno necesita hablar con él, siempre está ahí dispuesto. Carlos, voy a hacer una pregunta más, Tiny, para después tú entras con Carlos, porque tú tienes más ¿cómo dices? Las horas de recorrido con Carlos son más que las mías. Carlos, esta es mi pregunta mía. Yo estoy viendo ahora un cambio
con las selecciones masculina y femenina. Cuando veo los mundiales me gusta sentarme y no solamente ver el juego, ver quién está ahí de asistente, coachando. Te veo a ti ahora que has cogido este rol de estar detrás del head coach. Las otras selecciones mundialistas están en esa misma línea, Carlos. Veteranos coaches ya dándole mentoría a estos coaches nuevos. Sí, yo creo que sí, que la mayoría de los equipos siempre tienen un coach, un zorro viejo, como dicen, de veterano que ha pasado por todas las situaciones, ¿no? Y que a veces puede servir de asesor, pero más todavía te diría que no solamente de asesores y de asistentes, hay coaches, hay head coaches veteranos como tal. O sea, ahora mismo Sí. la final de Serbia y Alemania, estamos hablando de dos coaches de más de 65 años ambos. Uno, de hecho, Pesic con 71 años. Y esa fue la final. O sea que para los que dicen a veces, ¿verdad? Que no, esos tipos le pasó ya sus mejores años y el basquetbol les pasó por el lado. Bueno, no necesariamente. El coach que se mantiene activo continuamente hace lo contrario al que no se mantiene activo. Yo digo que el que no se mantiene activo, el que no estudia, el que se cree que lo sabe todo, llega el momento que se anquilosa y a ese sí el juego le puede pasar por el lado. Pero el que está completamente, continuamente leyendo, estudiando, viendo videos, viendo partidos, tratando de mantenerse al día, ese puede durar muchos años y específicamente los coaches veteranos pues tienen esa estar ávidos por seguir aprendiendo, pero tienen esa experiencia detrás de ellos, que yo creo que es una ventaja que tienen. Wow, es brutal uno mirar así, un ejemplo como ahora, ya lo dime algo, Tiny, dime algo, Carlos, no sé, es lo mismo cuando uno mira para el lado y no es fácil, no es fácil, pero Carlos, antes que Tiny te sume la pregunta, nunca nos encontramos en categorías menores, ¿verdad, Carlos? nunca, ¿verdad? En contra, ¿verdad? No, en contra no, siempre. Básicamente, Jun Rey Ortiz fue jugador mío. Así que Sí. el Irizarry y yo tuvimos a este señor desde los 13, 14 años. Y siempre hacíamos la anécdota de que al principio Jun tenía una sola meta en su vida, que era llegar a superior. Y nosotros teníamos buenos equipos, siempre estábamos en el carnaval o en finales. Y que a veces en juegos importantes él estaba tratando de dar una instrucción y Jun estaba preguntando si nosotros creíamos que él iba a llegar a superior. Así que no, yo para mí, Jun, el orgullo grande mío no fue solamente coacharte y verte crecer en todas las categorías menores, fue luego tener la oportunidad de coacharte en superior y ganar un campeonato juntos, porque sin lugar a dudas que sin tu defensiva y tu entrega y tu cría, nosotros no hubiésemos ganado ese campeonato en el 94. Coño, gracias, Carlos. De verdad, yo estaba hablando con Luis Allende en el otro podcast y yo le decía a Luis que cuando se acabó su juvenil se acaba y pues, uno sigue hacia adelante. Usted brincó al BCN, ya estaba en el BCN y había ganado un campeonato con San Germán y yo me acuerdo que cuando Fajardo yo me voy de Guaynabo a La Cañona, firmo con Fajardo me cambia por Dani Dore para Cabo Rojo y todo el mundo me dice, pero ¿por qué tú vas para Cabo Rojo? Chicos, si esa franquicia se va, y eso es lo que pasa, que ya se va. Yo todos los días practicaba en Cabo Rojo y cuando bajaba a Cabo Rojo, que estaba la vieja, automáticamente, pues yo me desviaba por San Germán y me paraba en el carro y decía, yo voy a jugar aquí. Y mi padre me decía, pero Jun, chico, tú estás tan lejos. Yo me acuerdo cuando Cabo Rojo me terminó debiéndome dinero en aquellos tiempos el BCN. Y me dice, mira, Jun, pues te demos dinero, ¿qué tú quieres? Y yo, déjame a gente libre. Yo me acuerdo que me dejó a gente libre. Y ya ese mismo día yo estaba allí en la práctica. Entro a la práctica, te saludo. Y viene Armando y me dice, mira, ¿por cuánto has firmado? Habla con mami. Yo hablo con mami. Yo entré a la práctica, pero mira, tienes que firmar que si te vas fue bien bonito. Fue bien bonito porque fue 93-94, que en 93 perdimos por aquel canasto que no contaba, entre comillas, pero después fue inmenso. El 94 fue un torneo, Carlos, 45 jugadas, prácticas 2 horas y media, wow, la intensidad de las prácticas, peleas, pero era una familia, Carlos, una familia ahí.
Y gracias al apoderado también, porque el apoderado no se queda atrás, que tuvo bastante paciencia conmigo con las multas de $25. Tiny, las multas me las da de $25. Pero comíamos pizza gracias a Yun Yun y a Irving Barea. Esos dos tipos nos alimentaron durante una temporada completa. Tú ves, Carlos, las consecuencias de tú trabajar con él, no tienes pelo. Ay, pero eso es efecto, porque imagínate, si empezamos a sacar las anécdotas entre San Germán y Fajardo, pero imagínate un muchacho de 16, 17 años jugando superior en una franquicia como era Fajardo en esos tiempos, que era el viejo oeste. Sí. Cualquier cosa podía pasar y pasaba. Era un punto técnico que yo estaba hablándole con Luigi, que Luigi Luis no solamente porque Luigi jugó, pero otros jugadores me decían, diablo, tú has tenido suerte toda tu vida, te han tocado buenos coaches, pero lo está hablando con Tiny y a veces hablamos horas y horas con Tiny. Es que cuando yo entro en la vida de él y Carlos, ya Dani Vasallo estaba en Guaynabo, el difunto Dani practicaba en Amelia, que estaba allí en la cancha de Amelia, de Research. Sí, exacto, y allí iban Estalí, iban otros jugadores del BCN que ya estaban establecidos a jugar. Y tuve en el momento adecuado, porque con eso era que yo fogueaba, con eso yo le pasaba la bola prácticamente y le completaba los 10 para jugar. Y cuando ya uno llega a Guaynabo y da la oportunidad de practicar y uno ve a Fico, a Quijote, Carlos, después Tiny en Guaynabo, a Panelli, pues la gente piensa que solamente fue Carlos, pues Carlos creó a Reyes, pero también me creó un filtro, que es lo que hablo con los coaches, con los jugadores. Yo creé un filtro y yo sabía de qué coaches, pues yo voy a coger esto que me va a ayudar, esto no me va a ayudar. Y ya pues uno va pues haciendo, como le dice, la bola de nieve, recogiendo hasta que uno se convierte en el jugador que es, porque todo el mundo dice, Jun, pues tuviste que defender y como tú quieras que yo jugara. si habían allí 12 caballos, porque en San Germán teníamos, que está dándole con Tiny, que no lo llego a ver, pero Luigi lo llegó a ver, estaba Jan García, el número 13. Sí, señor. O yo, Hatton, era allí el número 12. De ahí para abajo eran veteranos, eran caballos. En cualquier momento tú podías caerte atrás en la rotación. Y son cosas que la gente no sabe. Y, Carlos, esta pregunta es inevitable. Cuando tú estabas ahí frente a todos esos tipos y tú mirabas así para atrás, decías, y a rayo, ¿a quién pongo ahora? Tú sabes que estaba en el medio. Que fue bien interesante porque nosotros en San Germán ganamos 2 campeonatos, ¿verdad? En el 91. Yo tenía una rotación bien cortita porque teníamos los 6, lo que llamamos los 6 regulares, porque teníamos 6 jugadores que podían ser regulares en cualquier momento, que era Piculín, Ariel Santos, Luis Allende, Oscar Santiago, Nelson Quiñones y Eddie Casiano. A eso se le añadía que a veces cuando íbamos a apreciar poníamos a Gary Williams. Y durante la temporada tuvimos también a Cheo Rivera Murillo, que jugaba bastante. Eran esos 8, pero finalmente cuando fuimos apretando para ganar el campeonato, me quedé con una rotación de 6,5, digo yo, porque jugaban los 6 regulares y un poquito más Gary Williams. No había mucha rotación. ¿Qué pasa en el 94? Todo lo contrario. Yo venía en el segundo quarter y sacaba 5 por 5, los traía a ustedes, a mis kamikazes, a apreciar. Ahí venía Bobillo, ahí venías tú, ahí venía Javier Torres. Todavía se me quedaba Joel Quiñones, el hermano de Nelson, como tú dices, Jan García. O sea, teníamos una rotación tan grande, tan amplia, que la única forma de hacerle justicia era ponerlos a jugar a todos. Y yo lo que hacía era que en ese segundo quarter, la segunda parte de la mitad, porque se jugaba por mitades, no por quarter, pero de los 10 minutos para abajo salía con los 5 kamikazes y muchas veces no, casi siempre, el juego lo entregaban los regulares arriba por 4, por 5 y ustedes se lo entregaban arriba por 15. Y eso siempre fue una fortaleza de ese equipo. Tiny. Una pregunta. Sí. Okay. Seguimos con yo te dejo. No es fácil, Tiny. Yo te dejo. Tiny, yo sé que Carlos. Yo dejo que chupe. Acuérdate de esto, que las conversaciones tuyas y mías son de 4 horas y media, las de Carlos tienen que ser de 2 días. No te voy a decir nada porque es tu programa. Interpreta mi silencio. No todos los días tengo la suerte. La razón principal por la que yo participo en esto es porque tengo una preocupación real en el desarrollo
sea, y para desarrollar los jugadores se tienen que desarrollar los técnicos. Y yo sé que tú compartes eso, especialmente en Latinoamérica. En Puerto Rico, Reyes y yo pasamos 10 días tratando de compartir algo y no se pudo, y hasta hubo momentos donde se saboteó. Pero eso no nos limita a nosotros, pero seguimos enfocándonos en qué nosotros controlamos. Tú que has estado tanto en Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica, ¿cuál es el reto más grande que tú ves para que los coaches tengan educación continuada? Porque tú mismo ahora hablaste de los veteranos que tienen sapiencia, tienen conocimiento, pero aún tienen el hambre de más, de querer aprender más. Ahora mismo los coaches jóvenes con los que nosotros estamos bregando están buscando el bueno, bonito y barato. ¿Qué es lo más rápido? ¿Dónde está el atajo? Y entonces un error mayúsculo es que quieren copiar técnicos del baloncesto rentado, donde tú tienes un personal, un tiempo y unos recursos, y tratar de aplicar eso en categorías menores y peor en formativas. ¿Cuáles son las cosas que tú ves en común y cuál es la debilidad más grande entre los tres sitios? Pues fíjate, Tiny, interesante que hagas esa pregunta porque yo he tenido la oportunidad, como muy bien mencionas, de dar clínicas en Latinoamérica. Yo siempre he dicho que la gente a veces aborda, cuando quieren mejorar el basquetbol de una región o de un país, lo abordan de la manera incorrecta, pienso yo. Y es que enseguida piensan en los jugadores. Ellos piensan, bueno, vamos a tener un núcleo de jugadores, un filtro de jugadores, vamos a tener una base bien amplia, y eso está fenómeno. Es como, porque los jugadores son la materia prima. Pero ¿quién le va a enseñar a esos jugadores? Cuando no se invierte en educar a los entrenadores, el entrenador en muchas ocasiones está enviando un mensaje que no es el correcto y que puede ocurrir que por falta de experiencia pase lo que menciona. Van a haber prácticas de un equipo profesional en su ciudad, o van a haber prácticas a Estados Unidos o a Europa, y dicen, yo voy a hacer eso con mi equipo de 11 años. ¿Cómo tú vas a hacer eso con tu equipo de 11 años si son dos mundos totalmente distintos? O sea, primero los objetivos, las metas del basquetbol formativo son totalmente distintos al del basquetbol profesional. En el basquetbol profesional hay una meta, básicamente, una, porque es la que hace que todo lo demás se dé, y es ganar. Tú solamente vas al basquetbol profesional a ganar, porque si no ganas no hay auspiciadores, no hay fanáticos, no hay dinero para pagarle a los equipos, no hay buenos camerinos, no hay buenos viajes. Así que hay un solo objetivo en el basquetbol rentado, y es ganar. En el basquetbol profesional, ganar pudiera ser el 10º o el 20º objetivo en la lista, porque hay cosas más importantes, que es la principal, es servir de vehículo educativo, servir de complemento a la educación integral de un joven o de una joven. Y eso tiene mucho que decir en cuanto a cómo se va a comportar el entrenador. Entonces, lo primero es que las formas de comportarse un entrenador profesional y las de un entrenador de categoría formativa no necesariamente son iguales. Lo segundo es que las cosas que le funcionan a ese entrenador en esa categoría grande no son las que van a funcionar en el básquet formativo. Por lo tanto, enseñarle a entrenadores que sean, que se conviertan en expertos enseñando niños y jóvenes, es la parte más difícil. Pero hemos visto, en mi caso en Latinoamérica, hemos visto entrenadores muy ávidos de aprender y de quererlo hacer bien. Incluso entrenadores que se dedican específicamente a una categoría, a la categoría mini, por ejemplo, o a la categoría que ellos le llaman cadetes, 15 y 16 años, que es novicio en Puerto Rico. Cuando vas a Puerto Rico, sin embargo, y esto lo tengo que decir con mucho dolor, mucha gente lo que está preocupada es por cuánto voy a ganar, cuántos equipos en mi club me van a dar, a cuántos torneos voy a ir, cuántos juegos va a jugar mi equipo en vez de cuántas prácticas buenas va a tener mi equipo, cuántas selecciones me van a dar, porque si yo acabo de ganar novicio 3 años corridos, ¿por qué no me dan la selección de 15 años o de la 16? ¿O por qué no me suben al baloncesto superior si yo soy un caballo? O sea, el coach está llenando su ego, pero no se está llenando de información. Yo he estado en clínica, y esto lo he mencionado informalmente, ahora lo hago aquí en un medio donde va a llegar a más gente. Una clínica en Guaynabo, donde, para darte un ejemplo claro, Georgie Rosario, mi mentor,
estaba dando una disertación de defensa individual. Disertación de defensa individual. Una clínica, pero clínica. Desde presión el balón, lado de la bola, lado de ayuda, rotaciones. Y habían tipos en el celular. Habían tipos que se salían a fumar. Habían tipos que no le estaban prestando ninguna atención porque piensan que todo lo saben ya y que esto lo que me está dando este tipo aquí no me va a servir para nada. Esa lamentablemente es una mentalidad que está repartida y que obviamente uno no puede hablar de que son todos porque hay muchos entrenadores en Puerto Rico que está ávido de aprender y ávido de dominar esa área en la que se desempeña, pero hay otros que están simplemente por otras cosas y eso tenemos que cambiarlo, Tiny. Hay una confusión bien grande en lo que son las prioridades, pero para mí nace de la base porque no tienes una filosofía. Entonces, muchos técnicos en Puerto Rico y en Estados Unidos son autodidactas, pero cometen, y esto lo sé porque yo cometí ese error. ¿Okay? Tanto tú como yo teníamos ídolos en División 1 y nos convertíamos en fanáticos y copiábamos. Y uno de los errores que yo cometía era que todos los años venía una cosa nueva. Entonces no había continuidad, no había una zapata, no había una estructura. Pero mi meta, mi motivación era ganar. Cuando tú estás en escuela secundaria es complementar esa educación. Pero dependiendo de la institución, ya hay presión. Porque algunas instituciones, el tú ganar es promoción y mercadeo de esa institución. Y es encontrar el balance. Pero donde se enseña el baloncesto es en la formativa y ahí no se compensa a los técnicos. Ustedes tienen voluntarios muy bien intencionados, pero no están capacitados. Entonces, al no tener una filosofía, van a, ¿qué me va a ayudar a ganar? Entonces, desde esa categoría empiezas a poner etiquetas en jugadores. O sea, el ejemplo más grande yo lo uso en la NBA, aunque es baloncesto rentado, pero ¿quiénes han sido los MVP de los últimos 3 o 4 años en el NBA? ¿No son americanos? ¿De dónde vienen? ¿De Europa? ¿Qué tipo de baloncesto? ¿Cuál es la estructura en Europa? O sea, no se ponen etiquetas, se desarrollan baloncelistas. O sea, no porque tú eres más alto vas a jugar con la espalda del canasto, tú no necesitas tirarle afuera, no necesitas manejo de balón. Y eso nace de que estoy buscando atajos. ¿Eh? Y la oportunidad que yo he tenido en diferentes países en Latinoamérica, he tenido los dos extremos. Técnicos que quieren aprender y técnicos que no. Entonces, especialmente con el sistema que nosotros usamos de Read and React, pues mucha gente piensa, eso es solamente para formativa. Rey y yo 1000 veces hemos hecho fantasías de coach pensando si él estuviera jugando de armador con Eddie Casiano y Piculín corriendo el Read and React. ¿Cuántas veces no se le iba a meter, no voy a decir el nombre del jugador, en el medio cuando él estaba penetrando? Porque sabía en este sistema dónde voy a hacer una ventana. Pero entonces cuando tú tienes algo que crea suspicacia y ellos quieren interpretarlo a través de otras ofensivas que han aprendido, pues caemos en este bache. Entonces tú teniendo la posibilidad de tener un instrumento, no. O sea, porque yo aprendí de Krzyzewski, o yo vi de Dean Smith o Popovich. Sí, pero tú tienes McDonald's American en tu equipo. Sí, básicamente, Tiny, ese es un problema que hay en cuanto a, fíjate, hablaba precisamente de los coaches voluntarios. Tú sabes que cuando uno comienza a dirigir, yo sé que a ti te pasó lo mismo que me pasó a mí, uno no está pensando en lo que se va a ganar y uno no está pensando en lo que va, a dónde va a llegar. Uno lo único que está pensando es que te mantienes unido al deporte que tú amas. Que tanto en el caso tuyo como el mío, fuimos jugadores de categorías menores que no teníamos el talento para llegar a jugar baloncesto superior. Pero llega un momento en tu etapa en que tú dices, ok, yo soy jugador, me encanta el juego, no voy a seguir jugando, ¿cómo me mantengo unido a este juego? Y empezamos a hacer lo próximo que más nos gustaba, que era dirigir. Pero uno dirigía gratis, uno no solamente dirigía gratis, le costaba dinero de su bolsillo en muchas ocasiones. Entonces, la gente que está, como dice, los objetivos que tienen, las prioridades, están tergiversadas.
porque si tú entras a esto pensando que vas a ganar mucho dinero, que te vas a proyectar, no, en algunos casos y en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos tú vas a ser un sacrificado del deporte. Luego está lo de ser autodidacta. Hoy día hay tantas y tantas cosas en la internet, tantas y tantas cosas en video, tanto que se puede leer todavía en los libros, que no hay razón ninguna para tú estar atrás en el deporte. O sea, nosotros en aquel momento teníamos que estar buscando qué revistita llegaba, qué libro había últimamente, que si este libro está en inglés no lo venden en Puerto Rico, hay que ir a Estados Unidos o que vaya alguien a Estados Unidos y me lo traiga. Imagínate cuando nosotros estuvimos en high school, que era otra cosa que era parte de la escuela. ¿Quiénes eran tus adversarios? Tenías a Víctor Ojeda, Flor Meléndez, Fraser Costa, Charlie Calcaño, Ángel Panelli. Todos coaches que descollaron con selección nacional, baloncesto superior, campeonato. Y ese era el todos los días. Me acuerdo cuando yo llego, yo estoy en San Antonio y San Ignacio jamás me invitaba a un torneo. En San Antonio, imagínate, Río Piedra. Llego a San José y las invitaciones llueven. Y dice, pero ¿por qué tú me invitas ahora? Pero eso era parte del proceso. Es como lo mismo que estaban mencionando de Jerry Batista. Aunque yo no ganaba por 40 o 50 nada así, era todo lo contrario. Yo era chata. Y entraba a coger golpe. Pero esa interacción entre nosotros, y yo todavía me acuerdo cuando Vitito me invitó a la oficina y me enseñó los libros. Yo tuve la suerte de tener uno de mis últimos coaches, fue Chompa Cerrati, que coachó en el Colegio de Ingenieros, fue asistente en San Juan en Superior, y él fue el que me enseñó a mí a leer, a buscar libros. Y de ahí viene el desarrollo. Y como tú dices, ahora hay tanto material disponible. O sea, tú puedes inventarte, fantasear una pregunta y vas a encontrar un video de eso. Así es. Y no uno. Varios. Muchos. Y lo otro que yo le digo muchas veces a los coaches principiantes, todas las universidades División 1 tienen un tatara asistente. Y esos asistentes quieren crear un network. Siempre están accesibles. Si tú tratas de comunicarte con el head coach, te fastidiaste. Pero ese asistente que le interesa llegar a ser head coach va a estar accesible. Y eso te va a permitir a ti ver prácticas, sentarte y hablar. Y aunque no estás en ese mismo nivel, pero vas a aprender la estructura y la organización y la famosa filosofía. Correcto. Yo por lo menos voy a hacer un comentario, ya que Carlos estuvo en el BCN mucho tiempo, lleva ahí de asistente. Carlos, cuando yo sigo el BCN, periódico, leo, me encanta. Yo estoy metido 24/7. Yo fui asistente de sub-25 con Eddie y me salí de sub-25. Entré en categorías menores, que fue aquella llamada, aquel comentario que tú dices, mira, Tiny, toma la información de Tiny, que tiene algo nuevo, Riyad, pues. Y de ahí adelante, pues, mucho baloncesto, pues yo era coach a los 18 años en Cataño con los muchachitos del barrio allí. Pero yo siempre me he dado cuenta que el baloncesto en Puerto Rico tiene una jerga, y a mí me preocupa esa jerga. Porque todo el mundo quiere imitar una jerga y no saben lo que están hablando los coaches. Que la puso en el piso, que aquel que drivea, y esa jerga yo se la conozco a una persona que se llama Julio Toro. Pero yo para hablar con Julio Toro, pues tengo que tener una grabadora, pues que hable con él, tengo que volver y escucharla para poder entonces descifrar lo que él está diciendo, para sentarme en mi casa a buscar información. Entonces, eso me preocupa porque estos coaches de categoría menor, cuando yo me siento a hablar con ellos, están hablando cosas que escucharon y las disparan para el frente sin ninguna información, por decirla, por escucharme bien, estoy aquí en el ambiente, les voy a decir que la puso en el piso, que el tipo tiene un jet, pero ellos no sabían que cuando Julio Toro le decía a Reyes Ortiz, usted no tiene licencia para guiar aviones, me está diciendo que yo no la meto de 3. Tú me estás ayudando, Carlos. Sí. ¿Cómo es esa jerga? Usan una terminología que no la explican. Sí, ese es el problema principal de ese.
se dice que no importa cuando tú eres profesor o eres entrenador o estás en una posición donde tienes que estar comunicándote, no importa cuánto es lo que tú sabes, lo importante es cuánto puedes comunicarle a tus educandos, en este caso a tus jugadores. ¿Qué ocurre con esto? Que si tú sabes mucha terminología y la tienes toda en la mente y te expresas bonito y todo, pero ese mensaje no le llega a los jugadores porque tú nunca lo explicaste, te estás quedando en nada. Tú sabes, básicamente yo creo que más que tratar de imitar terminologías de otros, tú debes crear tu propia terminología que sea accesible a los jugadores. Tengo un caso bien específico que te puedo dar, hablando de categoría formativa. En 6, 7 y 8 años, nosotros teníamos en Torrimar, cuando yo era director técnico, teníamos varios coaches que eran expertos en eso. Cano González, por ejemplo, y Noel González Quiñones. Noel González Quiñones, para ese tiempo, tenía un hijo de 7 años que no jugaba en las selecciones, pero que él se sentaba con el hijo a ver las comiquitas, los programitas de ese momento. ¿Y qué pasa? Que todas las instrucciones que él le daba a los nenes de 6, 7, 8 años tenían que ver con esos programas, los Ninja Turtles, y eso era una cosa. El Pac-Man, Waka Waka Press, era otra cosa más, porque era el Waka Waka de Pac-Man. Y así por el estilo, él tenía una jerga específica para esos niños que venía del vocabulario que esos niños estaban escuchando todos los días en los programas que veían. Para darte ese ejemplo, ¿no? O sea, no importa cuánto tú sepas, lo importante es poderte comunicar con tu gente. Y si tú vas a tratar de explicarle a la gente unas cosas que ellos no van a entender y que en muchas ocasiones no se atreven a preguntarte, porque no quieren parecer como que no están bien informados, pues el mensaje no va a llegar. Tienes el caso también, que es triste, pero los coaches que quieren disertar, dar una demostración de que ellos dominan y conocen, entonces desperdicias 10 minutos. Muchos coaches lo que tienen son 90 minutos de práctica. Algo que tenemos en común todos los técnicos es que no tenemos suficiente tiempo. Entonces pierdes 10 minutos hablando para demostrarle tal vez a tus jugadores y a los padres lo mucho que tú sabes. Entonces, si tienen la suerte de tener asistentes, los asistentes quieren participar. Añádele más 5 o 6 minutos. Perdimos 16 minutos de práctica por no estar organizado. Yo prefiero hablar en nuggets, pero para eso tú tienes que conseguir el conocimiento. ¿Con quién tú estás trabajando? Si yo estoy escuchando a Carlos Morales trabajar con el equipo de Ponce, la terminología va a ser distinta y va a estar basada, las expectativas vienen de tus prácticas, que es otra cosa que mucha gente no entiende. Juegan, pero tú ganas los juegos en práctica. Entonces, a mí me consta que la federación trata de dar estos congresillos, estas clínicas, pero lo que tú mencionaste de Georgie Rosario, ¿cuántas de estas clínicas se van porque tienen juego? Entonces, mi crítica a las clínicas era, tú tienes 10 técnicos muy buenos, pero al tener tantos técnicos, lo que tienes son 45 minutos. Y no hay oportunidad de explicar. Pero si encima de eso, el que viene a aprender, primero viene ya con un menú específico, con una agenda, pues limita el aprendizaje. Lo sé, porque cometí ese error. Yo iba a Estados Unidos y buscaba los nombres y yo solamente iba a los de División 1, pero yo no tenía ese talento. Entonces, si tú eras División 3, ni te miraba. Es un desperdicio. El problema es que no hay un curso per se para los técnicos. Se les dan ciertas herramientas, pero no se les implica lo básico. Yo tuve la oportunidad aquí en Estados Unidos de dar un curso, la certificación del Estado en universidad, y tenerlos cautivos por un semestre. Pues entonces tú puedes ahí expresar, no solamente tú tienes el foro para que te reten, porque a cualquiera de nosotros, por el bagaje que tenemos referencia a esas cosas. Por eso es que para mí ahora mi miedo más grande es morir con conocimiento, porque es inútil. Aini, acuérdate que háblate de morir, ponme ahí en el testamento para la información, no la dejes por ahí realenga, por favor. Ya lo molesto, Carlos vio mi biblioteca. Así es. Antes y
Y Carlos, de entonces ahora ha crecido un poquito más. Yo lo molesto, Carlos, todas las mañanas. Digo, hey, está ahí en el testamento. Mira, yo no joda. Los libros son para Reyes Ortiz. Ya Aida lo sabe. Tú sabes, Tiny y Jun, dos cosas que me vienen a la mente mientras estaba hablando, y es que hablábamos de las oportunidades que hay de crecimiento, del interés que debe tener cada cual en seguirse mejorando. Pero una de las cosas que, volviendo a, ¿verdad? Siempre uno piensa que lo pasado fue mejor, no necesariamente. Pero yo me acuerdo que cuando uno iba a clínica o iba a ver entrenadores, uno iba por el conocimiento que quería adquirir, iba a llenar libretas de información. Yo no me acuerdo de certificados, yo no me acuerdo que a mí me dieran un certificado por cada clínica que yo fuera. Hoy día los coaches van a las clínicas para que le den un certificado y le dicen, le dicen a veces al que está a cargo de la clínica, me tengo que ir temprano por tal cosa, por el juego que tengo, lo que sea, pero ya yo cumplí, ¿verdad? Ya me llega el certificado. Pues, ¿de qué te vale el certificado ese? O sea, si no aprendiste. Si no aprendiste, ¿de qué te vale? Todo el mundo está hoy día yendo a clínica por el dichoso certificado. Yo voy a decir una anécdota. Yo fui, cuando Georgie estaba encargado de las categorías menores del programa, yo fui a una certificación electorado porque era obligatorio. Era obligatorio, pues fui y me encantó. Georgie empezó y yo no quería que terminara. Georgie termina, el que viene detrás viene y dice, espera que Georgie cierre la puerta y dice, yo sé que están aburridos. El coach que viene a hablar detrás de Tiny, detrás de Georgie dice, yo sé que Georgie habla mucho, los tiene aburridos, vamos para la cancha. Y yo, Carlos, yo me quedé así, Carlos, con los brazos cruzados y dije, wow, un chamaco que podía tener, que falta de respeto. Tú lo conoces, Carlos, no voy a decir el nombre, pero podía tener la M, 30 años, 35. Y yo me quedé, Carlos, como que, wow. De eso se trata. De eso es una falta de respeto. Sí, porque ahora mismo yo lo que tengo es USA, básquetbol, y no es que las de Puerto Rico no sean buenas, volvimos a lo mismo. Carlos, cuando habla Carlos, Dani, Georgie Rosario, Tiny fue en Ponce, yo estuve mirándolo, Mundi, yo me siento, yo vi por mis ojos que Joel Jones, ¿te acuerdas de Joel Jones de Bayamón? Sí. Ajá. Estaba sentado a primera fila ahí, escuchando y mirando. Y Joel Jones, yo sé que está en California, creo, por ahí. Sí, exactamente, California está. Y estaba ahí sentado con una libreta y un lápiz, cogiendo apuntes. Entonces los demás, lo que tú dices en el celular, hablando, se levantaban a beber agua. Y terminó y yo le dije a Tiny, esto yo no puedo creerlo. Sí. Yo tengo a Tiny todos los días, Carlos. Yo sé que Tiny se molesta todas las mañanas. Yo lo llamo sin falta a las 9:30. Yo termino con los nenes y los llamo a las 9:30, estamos hasta las 12. Que él hablando de básquetbol. Sabrá Dios, no sé, yo tengo la suerte de tener a Tiny para poder hablar, porque yo me acuerdo en aquellos tiempos que ustedes se paraban a hablar. Se acababa el juego, ustedes se paraban en la cancha a hablar ahí horas y horas y horas y horas, porque no había internet, no había un celular. Y yo los vi a ustedes compartiendo, y yo uso esto, y yo nunca vi una guerra de coaches. Carlos, antes que se me olvide, acuérdate de mi edad. ¿Sí? Hubo una ocasión, cuando estabas en Guaynabo, que por poco nos enredamos a pelear. Estábamos saliendo tú, Daniel T y yo de la cancha de Guayama. Y Carlos Mercado. Y alguien nos gritó de atrás. Y nos viramos. Y nos viramos los cuatro a la vez. Y fueron las doñas que nos jalaron por los pescuezos. Porque no sé si habíamos perdido o no, pero estábamos caldeaditos. Y fue como si estuviéramos conectados los cuatro a la vez. Iba a ser la primera vez que coaches nos enredamos simultáneo. Y entonces Carlito Mercado, que no se quería pero ver a Dani automáticamente y Carlos, que tiene más paciencia que un sacerdote, decían, aquí fue y de ay, qué bueno, coño. No fue eso. Vinieron las doñas. Habíamos perdido. Y después que, aparte de que has perdido, son fanáticos que se te van detrás a estrujarte el de esto en la cara, pero a hablarte malo también y todo. O sea, no había ninguna razón para que esos tipos hicieran lo que hicieron. Y pasó eso. Todos reaccionamos de la misma forma
íbamos a virar para enredarnos cuando las doñas se metieron y no lo permitieron. De esas veces que uno pierde la tabla. No íbamos a desahogar de una manera que yo desde tiempos de high school no había tenido esa oportunidad. Yo nunca vi a Carlos perder los estribos, nunca. Yo nunca, el BCN, el juvenil, nunca. Voy a aprovechar ahora algo que nunca le he dicho a Carlos. Lo único que me encojonaba de trabajar con Carlos, las jodidas prácticas de 3 horas y media. Eso estaba cabrón. Y no eran 3 horas y media comiendo mierda, o sea, era minuto a minuto, todo estaba organizado. Pero yo cuando llegaba a 2 horas era como cuando yo era bouncer, a mirar el reloj cuando acababa. Y decía, Carlos, ya, y Carlos decía, no, falta esto. Y este tipo no se cansa, pues mierda. Oye, y después yo fui adicto. Después de las 2 horas y media nos ponía a foguear y después se acabó ¿cómo que se acabó? No, foguear más. 2 horas y media practicando, foguearnos 5 minutos y vámonos. Pero Carlos, esa es la diferencia bien grande de los jugadores de aquella época, que no encontraban, yo me acuerdo de los tiempos de Fico López, ellos no encontraban cómo jugar más. Hacían una bolita de papel, usaban las rejas de San José de canasta o malla de voleibol, estaban en zapatos, en mocasines, y era jugar. Sí, señor. O sea, cuando Reyes jugó para mí, yo no tenía que motivar, a Reyes había que controlarlo. O sea, pone la cadena, quitarle la cadena. Pero eso de que voy a decirle a Reyes que, o sea, demuestra corazón, demuestra garra, si le dice eso va a matar a alguien. Yo tenía, el que fue mi mentor de maestría, el doctor Fernando Ibar, que fue director atlético de la UPI también. Él jugó para mí juvenil y novicio en los Cardinales. Y Tony Charlemán, ¿te acuerdas de él? Sí, claro, jugó superior. Pues en la difunta cancha de Puerta Tierra, 2 veces se fue a tirar una guira y Fernan se le fue detrás y le tiró un puño a la cabeza, con la suerte que le dio a la bola. Pero lo grande fue que lo hizo 2 veces y las 2 veces fueron tapones a la bola. Y Tony, tú estás vivo de milagro porque Fernan te iba a arrancar la cabeza. Yo tuve la mala suerte en un momento dado de competir en primera categoría cuando todavía Diego Meléndez estaba en primera categoría. Y tenerme que ir en una guira y hacer todo lo posible porque Diego no llegara antes que yo tirara esa guira, porque era una agresión agravada lo que venía. O sea, no era un foul. Yo tuve una experiencia así en Canóvana. Yo soy el jugador 16 de 15 y estamos perdiendo ya por 40. Así que me ponen a jugar. Y estamos jugando en un caserío en Canóvana. Y están estos tipos que juraban que tenían esteroides. Estaban grandes de visión. ¿Sabes? No había forma de darle la vuelta ni brincarle por encima. Y yo estoy en un revoleo así y tiro un codazo. Y cuando miro, yo creí que le había dado a la pared. Le di a los abdominales y el próximo cantazo volé por encima del banco de cemento. ¿Estás bien? No voy más. Déjame aquí. Oye, ahora era muy distinto. Ahora, Carlos, ahora me viene a la mente. Te veo con los muchachos a veces, con los jóvenes, menos tienen 15, 16, y estaba comentándole a Tiny, que Tiny siempre me regaña a veces, y tú le haces un comentario a los jóvenes que le dice, lo bonito no da punto, lo importante es poner la bola en la malla. Y aquí en el área, ahora que estoy con las nenas, llevo 1 año y medio que estoy con la nena mía bregando, y se va por el lado izquierdo la nena y falla la bola con la mano izquierda y perdemos el juego. Yo vengo y le digo al coach, ¿por qué tú le dijiste que la metiera con la derecha? Y le dice, no, porque lo importante es que la meta, pero le dices a la niña que si va por el lado izquierdo, tiene que tirarlo obligatoriamente con la izquierda, pues la niña en el juego se va a ir con la izquierda aunque falle. Y estoy en esa pelea como 1 año y medio, ahora el coach cambió y entiende mi filosofía. Lo importante es meterla en el carácter, en la malla.
Sí. Porque Se debe de eso es practicar. una cosa bien interesante, porque cuando nosotros aprendimos por la derecha con la derecha, pues ya no. Porque a veces el tú usar la izquierda sacas de tiempo a la defensa. Y como dice Reyes, el punto importante es que ese tiro tenga dirección y elevación y vaya arriba, porque cuando un niño, especialmente las niñas que son más obedientes, tú le enseñas una cosa, se fanatizan. Sí. Por eso volvemos a lo original de nosotros. Lo importante es que el entrenador esté capacitado, porque cuando estás bregando en infantil, formativa, lo que tú dices es ley. Y para reprogramarlas después. Mira, de las herramientas más importantes hoy día, cuando tú vas a tirar una bandeja, una guira, es el tirar a destiempo. Tirar a destiempo. ¿Qué quiere decir esto? Antes uno marcaba, me acuerdo que se hablaba en Puerto Rico del doble paso. Y tú marcabas el 1-2. Mientras tú estás marcando el 1-2, el tipo que viene detrás de ti te está timeando y en el 2 te va a dar el tapón. ¿Sabes? Y es 1-2 y de nuevo, por el lado derecho con la derecha, por el lado izquierdo con la izquierda, estoy marcándolo. Le estoy básicamente diciendo al rival cuándo es que la voy a poner. Hoy día, después del primer paso, la suelto. O hago un jump stop y un up and under y la suelto. O voy por el lado derecho y la saco con la mano izquierda con piquete. O sea, la idea es que el que viene detrás de ti no te pueda agarrar el ritmo. Y el tiro a destiempo se ha convertido en un arma bien importante. Tan importante es que en un momento dado un jugador que fue MVP del NBA 2 años corridos, Steve Nash, enseñaba en sus videos cómo trabajar tiros a destiempo y tiros contrarios a lo que todo el mundo espera que tire. Y yo creo que es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, hablando de lo que mencionaba anteriormente, yo lo que le digo siempre a los muchachos es porque lo hemos visto a veces cuando estamos moviendo la bola. Estamos moviendo la bola muy bonito y hacemos una cortina específica bien hecha y el tipo rolea y le hacemos el pase picado y el tipo va y sube y falla la bandeja, falla la guira. Entonces yo lo que digo es que eso estuvo chévere, la hicimos bien, ¿verdad? Pero que hay deportes donde te dan puntos por la coreografía. En nado sincronizado, en clavado, en gimnasia, pero en el basquetbol solamente hay una forma de conseguir puntos y es que esa bola entre por ahí. O sea que no importa lo que tú hagas, bien o mal, en el último instante tú tienes que asegurarte que esa bola entre por ese aro, porque si no, fue un buen trabajo desperdiciado. Los técnicos tienen que romper, y esta es mi cantaleta con los jóvenes, dejar de hacer cosas, perpetuar por uso, costumbre y tradición. Porque había mucho, o sea, una de las cosas que yo disfruté de la pandemia es que yo di una charla por Zoom de fundamentos erróneos y obsoletos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos porque las aprendimos, pero en el baloncesto moderno es ahora mismo a las nenas mías, yo les estoy enseñando que cuando estén driviando, déjalas quietas. Porque mientras tú estás driviando no estás anotando. Ahora lo que no puedes es dejarlas pasar, tienes que aprender a contener. ¿Cómo se hace eso? Pues eso es lo que el técnico tiene que aprender. Pero cuando tú tienes, yo tengo una muchacha que es bien rápida y ágil, pero se me mete en problemas de falta porque sale a buscar. Y ya el otro equipo lo sabe, te tienta. Mientras ella esté con ese yoyo, no anotan. Ahora, que trates de ir por el lado tuyo. Entonces, ahí es donde entra la cuestión de los coaches, de cuando tú tienes un objetivo, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es la metodología para que tú lo enseñes? A mí me dan gases testiculares cada vez que alguien me dice, yo no tengo esto, yo no tengo tiradores, yo no tengo un armador. Usted es un coach, eso es sinónimo de maestro, contrario a un colega de nosotros que una vez dijo, yo no soy maestro, yo soy coach. Uno de los disparates más grandes que se ha dicho en el baloncesto. Pues usted tiene que ajustarse a lo que tiene. Ahora, si tú no sabes qué quieres y cómo implementarlo, ese es el problema de los que les gusta la chiringa bola. Reclutan. Y ahí caemos a otra cosa. ¿Cuántas veces tú has escuchado me están robando los jugadores? No te pueden robar los jugadores, no son tuyos. Ahora, si tú tienes un jugador y un padre que es vulnerable a eso, pues es mejor que se te vaya porque es un cáncer. Correcto. Ahora, dentro de lo que tú controlas, ¿qué tú estás haciendo que no retienes los jugadores? ¿Qué tú estás ofreciendo? ¿Cómo lo estás ofreciendo?
¿Cuál es el ambiente, la cultura en tu equipo? Esas son cosas que el técnico controla y sobre las cuales se puede capacitar y no caer en ese lamento como el que tenemos en Puerto Rico, que no tenemos estatura. Pues, mijo, a menos que nos vayamos a convertir en nazis y empecemos a cruzar DNA, pues, ahora con lo que tiene. Y ese era un tema que nos querían traer y yo dije, yo no puedo hablar, Carlos, a lo mejor. La diferencia de las selecciones, o sea, ya eso es baloncesto rentado, pero como se hacen las selecciones ahora, Carlos, yo entiendo a la distancia que es muy distinto a cuando tú estabas. ¿En qué sentido específicamente? Cuando tú estabas al frente de la selección, la manera de aglutinar equipos, reclutar, ahora es mi percepción a distancia de que muchos de los jugadores buenos que sean de Puerto Rico, de la isla, pues juegan fuera de la isla. Sí. Son profesionales. Entonces, cuando Carlos Arroyo tiene que hacer un equipo, pues ahí está el reto, ¿quién está disponible? Correcto. Y entonces también es muy distinto a tu época en el sentido que ahora son ventanas. Sí. Entonces, ¿quién voy a tener? Entonces, el fanático, pero ¿por qué no usan el talento local? Caballo, esto no es el torneo de San José o Marista. Tú tienes que ir con lo mejor que haya disponible. Uno me dijo, pero es que nadie habla español en la selección nacional. Y dice, carajo, dime cuántos puntos o rebotes nos va a dar el idioma. Exacto. O sea, la gente quiere encajonar el baloncesto rentado internacional con tu conocimiento de categorías menores y escolar. Como tú mencionaste, son dos mundos distintos. Dos mundos distintos. Entonces, y no solo eso, sino que cuántos jugadores que salen específicamente del basquetbol escolar en Puerto Rico, de las categorías menores, se convierten en supercaballos inmediatamente. No, eso toma tiempo. Y toma tiempo y toma trabajo y toma chocar con los buenos de verdad. Y yo creo, hay una desventaja y ventaja en esto que estabas hablando de que los jugadores estelares están fuera. La ventaja es que hay taller entonces para los que no son jugadores estelares, que vayan y fogueen y cojan pelas. En Puerto Rico no se puede coger pela en un fogueo. No se puede foguear y coger pela. O sea, la no gente se está desarrolla. la gente está tan acostumbrada a que solamente es ganar. Y eso viene desde las categorías menores hasta arriba. Es ganar, que tú ni siquiera tienes tiempo para que tus jugadores se desarrollen. Entonces los jugadores se quejan a veces de que, no, cuando están los chamacos hechos en Estados Unidos, no hay break para nosotros. Pero mira, ahora hubo un break para ellos en los panamericanos, en los centroamericanos, que yo creo que es productivo, yo creo que es beneficioso. Las ventanas es otra cosa distinta totalmente, porque yo creo que las ventanas, con todo el respeto que se merece la FIBA, es una copia mala de las ventanas FIFA. La FIFA, el fútbol, es un deporte totalmente distinto al básquetbol, donde la interacción de individuos se hace mucho más fácil y por lo tanto tú puedes tener un tipo jugando en Barcelona y otro tipo jugando, qué sé yo, en Estados Unidos, en el DC United, llamarlos a los dos y juegan en un torneo, juegan en una ventana. En el básquetbol les están dando creo que 48, 72 horas para que estén juntos antes de una ventana. ¿Dónde tú formas un equipo en 72 horas? O sea, ¿cuántas prácticas tú vas a tener en 72 horas? Y ese es el problema que yo veo con las ventanas. Y luego entonces que hay un turnover de jugadores grandes porque unos están disponibles unas veces, otras no están disponibles otras veces. Si no me equivoco, en esta clasificación que tuvo Puerto Rico para el Mundial, llegó a tener a lo largo de las 6 ventanas 35, 36 jugadores. Que vuelvo y repito, puede ser visto como algo negativo, pero también puede ser visto como algo positivo porque se está desarrollando más talento. Ahora, lo de que no haya tiempo para practicar no me cabe en la mente a mí en un deporte como el básquetbol. Contéstame una cosa, porque me consta, porque lo viví contigo, que la selección no tenía facilidades. Yo estuve presente cuántas veces te cancelaban una práctica porque teníamos al pastor fulano, o venían las patronales. Exacto. Y yo estuve contigo en una práctica en un sitio en Guaynabo donde tuvimos que cancelarla porque estábamos comiendo insectos. Sí. Y eso, Cada vez que abrían la boca, las polillas entran. Todavía la selección no tiene facilidades, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Las selecciones siguen
dependiendo específicamente de la buena fe de algunos municipios, de algunos amigos que tienen administrando estadios. Se usa mucho el Clemente, se usa mucho Carolina, Guaynabo, cuando son las prácticas en la zona metropolitana. Se usa el Pachín Vicén o la cancha de Juana Díaz cuando son por el sur, pero eso no ha cambiado. O sea, acuérdate que Puerto Rico es uno de los 5 países en el mundo que la FIBA reconoce como que el baloncesto es el deporte número 1. 5 países nada más, Puerto Rico es uno de ellos. En otros países que hemos estado, hay instalaciones específicas para el básquetbol. Instalaciones que se hicieron solamente para que la federación tenga un sitio donde correr sus categorías menores y donde la selección pueda practicar, incluso pueda pernoctar. Ahí en Serbia nosotros estábamos en un hotel que estaba conectado con una cafetería, que estaba conectado con un gimnasio, que estaba conectado con la cancha. Ahí entrena la selección nacional de Serbia. Nosotros en Puerto Rico todavía no tenemos una instalación de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para que las selecciones no tengan que estar corriendo para arriba y para abajo. Ese es un problema real que existe. Pero el otro problema real que existe es tú lo mencionaste, las otras actividades que hay en las canchas. Tú te acuerdas de esa de los insectos. Yo me acuerdo de llegar a una práctica en Guaynabo y había habido una actividad religiosa el día antes y entonces nos dicen, estamos hablando de jugadores profesionales, y nos dicen, ok, los paneles que hay ahí encima de la cancha, si ustedes los pueden quitar, pueden practicar hoy. Wow. Y tú ves a Quijote Morales y a Fico López, que en paz descanse, y a Juan Trinidad y a todos esos tipos sacando paneles para poder practicar. Esa experiencia la tuvimos también. Es decir, los fenómenos en Puerto Rico yo cuento la anécdota que yo coaché una cancha, la única cancha en la historia donde se ha suspendido un juego por lluvia y excreta paloma. La cancha de Fajardo tenía una lona. Sí. Y era una cancha bajo techo. Pero por eso te digo, esa es la época, vamos a llamar el baloncesto romántico, era muy distinto a lo de ahora. Ha cambiado bastante, fíjate, las canchas hoy día con aire acondicionado, más modernas. Se le exige unos mínimos en los camerinos a los equipos, aunque hay equipos todavía que les tiene que llegar el memo, ¿verdad? De que el camerino hay que mejorarlo. Pero hay unas cosas que uno que vivió el básquetbol de los 80, los 90 y demás, y está viviendo de este siglo, ya bastante entrado en el siglo, porque estamos en la segunda década. Yo creo que ha habido mucha mejoría en ese aspecto, lo que llaman infraestructura. Ya no existe como la Carrasquillo, el PEN. Correcto. El hangar aquel que había en San Germán, donde no había aire acondicionado en un lado. Ya una cancha en Guaynabo donde prendían el aire acondicionado bien temprano por la mañana. Ya los camerinos no son como en Aybonito, por ejemplo. Ya hay unos mínimos en los vestuarios y demás. Y todo eso para mejoría del espectáculo, ¿no? Como dije anteriormente, el básquetbol rentado tiene unos objetivos distintos y ha mejorado porque tiene, en el deporte, tiene como objetivo ganar partidos solamente. Y en el término administrativo, darle un buen espectáculo a la gente para que vayan a los encuentros y de esa forma poder ganar dinero. Esos son los objetivos del básquetbol rentado. Carlos, pregunta, ¿es urgente que Puerto Rico necesite una facilidad de ese nivel, no solamente para la selección, que haya una continuidad de categorías menores, brega con la selección de categorías menores, porque hace par de años pues surgió el bochinche, aquel que fue un bochinche en realidad, que Salinas, pues este jugador que vino de División 1 no estaba de acuerdo con la alimentación, donde se está quedando dormir. ¿Es urgente que Puerto Rico tenga esas facilidades? Yo te diría que sí. Yo te diría que sería el próximo paso. Siempre, tú sabes, las personas que están a cargo de la federación, que han estado a cargo a través de los años, tienen un mismo norte, y es que quieren ver el baloncesto de Puerto Rico en lo más alto. O sea, yo tuve la oportunidad de estar con Tuto Marchán, con Etin Reyes, ambos que en paz descanse, con Carlos Beltrán. Hoy día estoy con Jun Ramos, y todos tienen la misma forma de pensar. Ellos no están pensando como mucha gente dice, no, ellos están pensando en ellos nada más, no, ellos están pensando en dejar el básquetbol de Puerto Rico en lo más alto. Y cada uno de ellos ha establecido unas prioridades en unos momentos dados y se les han dado. Esas cosas que ellos han tratado de hacer, se les han dado. Yo te diría que la próxima prioridad que debería tener Jun o el que venga después de Jun es
tener esa instalación deportiva exclusivamente para la Federación de Baloncesto y para las selecciones nacionales, donde, de hecho, tú sabes una cosa, eso existió en un momento dado, aunque silvestre, de forma silvestre. ¿Te acuerdas la base naval en la Federación de Baloncesto de Puerto Rico? La base naval de Miramar tenía una cancha sí, es verdad, donde se jugaban a veces los carnavales de categorías menores, y donde las selecciones nacionales, cuando no tenían otro sitio donde practicar, ahí era que practicaban. En esa cancha se jugaba, cuando todavía era base, el Navy League. Ajá, que era como una liga master, pero era una cancha de madera. Bueno, cuando la Marina se fue de ahí y le pasaron las instalaciones al gobierno de Puerto Rico, la Federación tenía sus oficinas ahí y tenían ese gimnasio para usarlo. Pero algo mejorado, obviamente, y atemperado a estos tiempos que vivimos, quizás con instalaciones para quedarse ahí, ya te digo, alimentación propia, todo lo demás, como lo hay en otros países del mundo, como lo hay en Australia, en Francia, en Serbia, en la mayoría de los sitios de los equipos que son competidores nuestros. Eso no lo tenemos todavía. Y eso debe ser una prioridad sí o sí. Yo creo que sí. Pienso que sí. Yo lo veo así. Y eso, y es un factor, Carlos, porque aquí en Estados Unidos, ya llevamos, tú ya más tiempo que yo llevo aquí, 10 años. Pero está brutal porque aquí el niño tiene un gym, un weight room, no un gym, un weight room al lado de la cancha. O sea, tú abres la cancha y está ahí la cancha de 6 canastos y el weight room. O sea, estamos cayendo en una parte. Sí, porque pero aquí el problema es la gran diferencia en lo económico, porque aquí eso que tú estás hablando es la escuela pública. Sí. Exacto, es una escuela pública. La escuela pública tienen facilidades state of the art. El weight room, hay algunos que están en electrónica, computarizado. Pero en Puerto Rico, donde está la mayor cantidad de atletas, es la escuela pública, y ya sabemos la situación con la que están bregando. Exacto, que el talento está ahí. Yo pienso, en mi entender, el talento está aquí, está ahí en Puerto Rico. Y yo lo veo porque veo videos, me mandan videos los padres, mis amigos, compartimos videos. Y el talento está ahí, yo no tengo ninguna duda que en los gares podemos competir, que en hombres grandes, pues como dice Tiny, son otros 20 pesos. Pero en gares, yo no tengo ninguna duda, Carlos, porque siempre tenemos gares y siempre están ahí. O sea, no tenemos escasez. Pero si no le damos prioridad a lo que tenemos que darle prioridad, pues siempre vamos a estar en el medio. Vamos a dar el salto cuántico, como uno dice.